Haya Montaraces, buenas noches. Día 2 de noviembre, los fieles difuntos. Ya sé que todos ayer fuisteis hacer el idiota a poner flores a vuestra querida abuelita. En vez de ponerle flores, rezarle. Y el día que toca, que es el día 2 y el 1. Hasta aquí el consejo de su amigo Eugenio Cangrejo. Buenas noches a todos. Continuamos con la novela del Pepe de las Heras. Llegamos, un momento clave y culmen en la mitad el otro día, y finalizamos también con el tema de los poemas, que no está mal. El otro día se leyó uno de ellos. Y nada, llegamos ya un poquito a la recta final de esta biblioteca de Rivendell, que próximamente comentaremos con el propio autor, en el cual pues tenemos varias cosas que preguntarle que han ido surgiendo aquí. Nada, sin más os doy paso y empezamos a comentar un poquito qué ha parecido las partes estas, pues de la parte final de la novela, cómo han sido tratadas, qué os parecen. Seguimos mucho con el ritmo cinematográfico, ¿no? A mi modo de entender, realmente parece que casi estés leyendo un guión. Hay alguna cosita que yo creo que el autor se ha sacado de la manga, la cual no había leído en más sitios, ¿no? También diremos una cosa, se intenta y se vende, ¿no? Un poquito en el prólogo, ahora damos un pequeño tirón de orejas al autor, aquí no cobramos, no decimos lo que nos parece. Esto es como cuando decimos Felipe Botella se ha equivocado en esto y lo otro. Luego viene aquí y le reinamos pleitesía un poquito, pero al final, ¿cómo os digo yo? Una de cal y otra de arena. Pues bueno, aquí con el autor vamos a decir una cosa. El esfuerzo en sacar el lado humano de José Antonio, que en partes lo hace muy bien, pero también nos saca al José Antonio más James Bond, ¿no? A Ian Fleming, que mande a tomar por culo al británico mariquita que bebe martini y coja a José Antonio. Porque no veas, salvar algo caballero, sería aguantados con todo el mundo, tiros por aquí, tiros por allá. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué tenemos aquí de verdad? ¿Qué mentira? ¿Sigue esta novela también aumentando el mito de José Antonio? Os doy paso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, yo de esta segunda lectura creo que para mí la que se lleva todo el foco de atención principal son las páginas donde se nos relatan ese juicio totalmente corrupto, donde se decide la culpabilidad de José Antonio de una serie de delitos de los que, para demostrarlo, se presentan toda clase de pruebas totalmente manipuladas. Es interesante cómo el autor deja plasmado en las diferentes situaciones de la vida de José Antonio, desde la fundación de la Falange, cómo se daba la situación en la cual la gente realmente, mucha gente no le conocía, no conocía cuál era su pensamiento ni qué propósito tenía la Falange en su ideario. Esto lo vemos, por ejemplo, en la situación que nos presenta el autor cuando José Antonio baja de su vehículo, en una de las escenas, para preguntar a un grupo de campesinos por la dirección del pueblo al que acudía a un acto, y tiene que salir corriendo porque estos campesinos, al ver la camisa azul y el yugo y las flechas, le increpan con violencia. José Antonio, sin embargo, ante esta situación dice que no les culpa, justificando que estos campesinos que han reaccionado de esta manera tan violenta realmente no les conocen, no conocen qué es la Falange. Solamente tienen el punto de vista sesgado que los rivales ideológicos se han encargado de difundir. Uno de los campesinos intenta detener a los agresores, explicándoles que aquellos a los que atacaban son falangistas, que se están equivocando al increparles, que la Falange quiere darle la tierra de los señoritos a los campesinos y que luchan por la reforma agraria contra el gobierno opresor. Otro ejemplo de cómo el autor nos hace ver esta situación es durante el infame juicio con el que se intenta buscar justificaciones para poder condenar a José Antonio, cosa que sin duda ya estaba decidido por los altos mandos. Durante su defensa comienza a explicar allí a los presentes en qué consiste la doctrina ideológica de la Falange, como por ejemplo cuando José Antonio dice durante su defensa: ¿queréis un punto improvisado de nuestra doctrina? Todos los españoles no impedidos tienen el deber de trabajar. El Estado Nacional Sindicalista no tendrá la menor consideración al que no cumpla función alguna y aspire a vivir como convidado de los demás. Punto 16. Creo que habrá quedado clara la postura de la Falange española sobre el señoritismo.
decía José Antonio en una de sus defensas alegatos. El autor nos plasma como muchos de los asistentes al juicio, al ir escuchando uno a uno los argumentos de José Antonio en su defensa, donde éste va explicando qué consiste el pensamiento político de la Falange Española, quedan perplejos ante estas revelaciones, ya que las ignoran, y causa también en estos más interés en saber más, en conocer más sobre el pensamiento de José Antonio y de su justicia social, llegando al punto incluso, como nos relata el autor, en que durante el juicio y en el momento del receso para deliberar, muchos de los allí asistentes comentan entre ellos palabras de aprobación a las ideas de José Antonio, que José Antonio ha expuesto durante su defensa. Incluso uno de ellos, el miembro del jurado popular que momentos antes de durante el juicio le invitó a seguir con su alegato, realmente interesado en las palabras del acusado, se acerca a José Antonio para dedicarle unas palabras de reconocimiento a su exposición. Todo esto teniendo en cuenta que al comienzo del juicio se nos presenta la cena donde al entrar los acusados en la sala el abucheo de los asistentes es generalizado, así como los comentarios ofensivos. El autor nos da diferentes detalles donde se aprecia cómo a lo largo del juicio parece que José Antonio se gana la simpatía de muchos de los asistentes. Incluso asienten a modo de aprobación a muchas de las respuestas elocuentes que José Antonio da a las absurdas preguntas acusatorias, llegando a darse en muchas ocasiones la situación en que las respuestas de José Antonio da en tono irónico o sarcástico, pero sin perder nunca la elegancia que le caracteriza, provoca las risas de los asistentes, cosa casi con cierta complicidad, llegando a desquiciar al fiscal, al que se le nota poco a poco más agobiado al no salirse con la suya en la demostración que él pretende de la culpabilidad de los acusados. Este triste capítulo, que mantiene al lector con cierta tensión, pese a que ya sabemos cómo termina la historia, logra que la defensa que el acusado expone, que de la defensa que el acusado expone, puede uno sacar de sus palabras un resumen muy interesante del pensamiento político de la Falange Española y de la doctrina falangista. La forma en cómo el autor nos relata los últimos años de la corta vida de José Antonio consigue, en mi opinión, poner al lector en la piel del personaje, hacer sentir al lector los mismos momentos de rabia, de impotencia que sintió él durante todos esos interminables días en los que sus camaradas no paraban de ser asesinados. En mi particular me queda grabado en mi mente esa escena donde unos terroristas entran a tiros en el acto y un niño que estaba con su madre entre los asistentes es alcanzado momentos después. Y momentos después José Antonio sujeta en brazos el cuerpo sin vida de ese niño gritando al cielo: «Bastardos, ¿para cuándo terminará esta locura?». Así como la triste escena del fusilamiento de José Antonio, donde se nos relata cómo justo en el momento en el que el pelotón apunta nervioso y se prepara para disparar, José Antonio aprieta con fuerza la cruz que le regaló su hermana. En conclusión, a mí el libro me ha gustado, me ha parecido muy interesante y su lectura me ha parecido muy amena. Mantiene momentos de tensión, de acción y momentos realmente tristes, aunque ya se conocen leyendo estas páginas al estilo como están relatadas, te hace vivir las escenas como si realmente estuvieras allí presente. No está carente de pequeñas situaciones divertidas que hacen la lectura más ligera, así como los romances de José Antonio que están presentes en esta historia hasta el último capítulo, en una combinación que es excelente para una película como la planteada por Pepe de las Heras, o incluso una obra de teatro que se pueda pretender, que yo personalmente estaría encantado de llegar a ver realizada. A mí el libro me ha gustado bastante. Pues sí, muy de acuerdo con lo explicado con el Montaraz, y mencionando a la introducción de nuestro compañero Cangrejo, evidentemente Pepe de las Heras ha trabajado un producto cinematográfico. Entonces, bueno, pues tiene que valerse de estas artes cinematográficas de
de este pseudo James Bond. Estoy de acuerdo con tu interpretación, pero que bueno, que no... Claro, no será lectura para alguien que no conozca el personaje. O sea, yo lo que creo no es que Pepe de las Heras recree o haga renacer o cree otro mito, sino que crea un personaje. Eh, el, o sea, pensemos que en el primer capítulo que leemos, en esta segunda parte, eh, hay una decisión, por decirlo así, no de café, pero bueno, en una reunión reducida de salir a la calle para defender la unidad de España. Y los 4, los 200, según menciona luego Pepe de las Heras, hasta los miles que llegan a ser, es una manifestación espontánea del pueblo de Madrid, encendida por esa pequeña brasa que era la falange fundacional, que con el viento de la calle hace que toda esa gente se levante y salga detrás de ellos. Hay una mención, que puedo estar equivocado, seguramente estoy equivocado, pero no veo, o sea, obvia a todos menos a Ramiro Ledesma, pero bueno, es un guión. Esta parte yo la veo, vamos, significativa, y también pues que por circunstancias es la primera que leemos en esta segunda sesión. Con respecto a temas históricos, quizás resaltar que fijémonos que ya en abril, o sea, 2 meses antes del lanzamiento nacional, tenían muy claro que ya José Antonio ni en una saca se lo iban a cargar, y por si acaso se lo llevan a Alicante. Estaba en aquel momento en un extremo de la península. O sea, yo creo que como hay esa escena del coche con los inspectores de policía, y cuando llega que les intenta convencer, y luego cuando llega a la cárcel y dice: tengo el presentimiento que no saldré vivo de aquí. Yo creer que él siempre confió en, bueno, no sé, en las personas, en la verdad, y yo creo que tampoco era consciente de la maldad que se cernía sobre España en aquel momento, y sobre este pararrayos o esta luz que saliendo con 4 compañeros consigue llenar las calles de Madrid. Por tanto, sabían a quién tenían que matar. El tema del juicio, para una película, pues está bien. A ver, esta segunda parte me ha hecho parecer el libro más corto de cuando lees la primera. O sea, es un guión cinematográfico que no sé cuántas horas puede durar. Hemos visto que Acción Literaria de Dunedain ha iniciado una acción para recuperar el teatro clásico, y con un pequeño trocito de don Juan Tenorio, que no sé cuánto tiempo les habrá costado de trabajar, de leer para el montaje final. Entonces, en este libro creo que hay un tema similar. Lo lees, pero no sabes este guión, si es para una película, exagero, de 2 horas, de 1, de 1:30, de 3. Y en esta segunda parte se me ha quedado un poco corta, un poco pequeña. Hay muchos aspectos, por ejemplo, esto si os parece, se lo trasladáis a los compañeros de esta sección de teatro clásico o de teatro tradicional, sino como una propuesta, y es
el representar, no sé si es la palabra correcta, leer con actores el juicio de José Antonio. José Antonio toma él mismo su defensa y la de su hermano y cuñada, dos personajes de la importancia que creamos que tienen, pero bueno, fueron condenados a muerte, cuidado, se salvaron bueno, pues mira, porque en aquel momento el ángel de la guarda trabajó más de la cuenta. Pero él tomó esta defensa y él hace una defensa técnica, jurídica, en la cual de lo que se le acusa, en ningún momento hay una carga de la prueba ni hay una prueba que conlleve la pena máxima de pena de muerte. Esto es un tema de que eran un movimiento político. José Antonio, pues, como era una buena persona, pues se creyó que el juez era buena persona y le abrazó y luego han hecho un libro, no sé qué han hecho, que era muy buena persona, supongo que sí. Pero bueno, digo, supongo que sí. Pero esto hay que hacerlo constar, o sea, hay que recordarlo. La escena del Consejo de Ministros tiene que ser una escena cinematográfica importante y de esta manera enterramos, por favor, de que Prieto estimaba mucho a José Antonio, de que los anarquistas, José Antonio, el Ángel Pestaña, el Durruti y no sé cuántos más, yo no diría que es una gran mentira, pero sí que es una gran campaña de propaganda contra él. Entonces estas imágenes, a favor de ellos, perdón, estas imágenes en una película creo que son de gran dramatismo y en el guión las veo un poco cortas. Pero claro, esto es también partiendo de que conoces o has leído varias veces la historia, porque estas actas se conservan, bueno, etcétera, y todos estos asuntos. Y hay las anécdotas del fiscal, que lo único que quería es que le diesen dinero para huir de España, por algo sería. Bueno, es un caso. Yo, resumiendo, para no alargarme y pegar más rollo, disculpadme, son 280 páginas, si no me equivoco, 277. Es un gran intento, vamos a verlo así, es un gran intento. Es una buena idea, es un buen guión, hay que ponerle pues la salsa que puede tener. A ver, si quieres hacer una película, no, a ver, no has de poner astracanadas, pero bueno, pues has de poner un poco de... Y estas escenas de que en todas las películas las ametralladoras Thompson se encasquillaban. Supongo que es la verdad, pero bueno, es un tema curioso, ¿eh? Y todos disparan el 9 largo, también es... Pero bueno, este es el cine, quiero decir, entonces me parece bien que esté... Y queramos que no, pues José Antonio era un hombre. Hay ahora perdón, no me acuerdo exactamente cómo es, pero aquella carta que dirigen ahora no me acuerdo a quién, y dice, ¿y usted quién era? Y dice, yo era novia de José Antonio. Quiero decir, pues era una persona normal, en fin, no era humano, tendría las cualidades superiores que tuvo y los defectos que tenía, las famosas, ¿cómo se llama aquello? Cuando se ponía a gritar a todo el mundo le llamaban la furia bíblica o algo así. Bueno, pues lo normal. Políticamente resalta la figura de él, las ideas de la falange originaria, recuerda los muertos de toda edad, índole, sexo que tuvo la falange, aunque siempre se le atribuye a ella. Y bueno, pues igual, y parece que cuesta mucho el decir la verdad de lo que es. Entonces, como libro en este criterio, pues a mí aplaudo la idea, la verdad. Me gusta. Este libro lo he recomendado y
y siempre que puedo lo recomiendo a personas jóvenes que lo vean. Las frases, quizás, pero bueno, esto también, las frases de los coetáneos sobre José Antonio, bueno, son un poco, bueno, no sé, más vale que hablen de ti, pero aunque sea mal, aquí es al revés, o sea, que Victoria Kent dijese algo bueno de José Antonio, pues eso es malo. Vamos a verlo así, me explico, que Indalecio Prieto, eh, en fin, cuando tenía que haber hablado bien de él es en el Consejo de Ministros, que daba el enterado de la condena de muerte. Aunque hubiese llegado tarde el, el, el indulto. Pensemos que de los 4 mártires que se fusilan con él, uno de ellos tenía 16 años y se decide indultarlo. Lo que pasa es que había tanta prisa que lo fusilaron. Esto es un tema para recordarlo y mencionarlo. Entonces, claro, hay estos pequeños puntos que porque lo conoces, pues dices, hombre, yo esto lo pondría en la película. Claro que Durruti habla bien del perfecto, pero un poco más y mata a su hermano Marciano, que era falangista, porque quería hacer una reunión con José Antonio. Bueno, no sé si casi lo mata, pero lo quería estrangular, dicen los libros. A mí quizás el que más me gusta de estas es el de Salvador Dalí, que este hombre cada día me doy más cuenta que era un auténtico genio sin parangón. Ya digo, a mí pues me gusta, no quiero alargarme más, que lo he dicho ya 2 veces, pero bueno, hay un poco de que algunas escenas quizás sacaría un poco más de jugo y entonces sería una película aburridísima, claro, pero es un inicio de poderlo leer. Empezar con José Antonio leyendo las obras completas, pues claro, en fin, es algo complicado. De todas maneras, otro de los temas que soy muy pesado y siempre recuerdo, y porque circunstancias de la vida he tenido la suerte de haber podido estar en la prisión de Alicante y haberlo visto, era joven, niño, 2 veces lo he visto, y ver el sitio, el lugar original. Y en aquel momento, además con una persona que sabía mucho, y en aquel momento la tragedia es pensar que los Mausers que utilizaban en aquella época eran, bueno, unas armas largas, muy largas, y la distancia, o sea, la descarga que le hicieron a José Antonio, debió ver la boca de los cañones a 4 metros, a 5 metros, no había campo no había distancia para más. Y según, esto seguro que no se sabrá nunca, pero pueden ser hasta 14 que le dispararon. Y luego hicieron otra descarga para los 4 mártires. Y su tranquilidad, es decir, a uno que estaba sentado llorando o con miedo o rezando el rosario, decirle, venga, ponte de pie, vamos, que esto es solo un momento. Esto es una templanza que tendría que recordarse pues, de una persona que creyó siempre en lo que hizo, lo hizo mejor o peor, y cuando llegó el momento de ver la cara a la muerte, pues se la murió con toda tranquilidad. Ahora, ya que voy a dejar tonto para el final, que soy yo, vamos a tirarle. Hay que entender, bueno, tengo muchas cosas que decir, pero hay que entender para empezar 2 cosas sobre esto. Lo que comentaba antes de Monteras Jugulatus sobre que se le ha hecho corto el final, la segunda parte se ha hecho más corta, es que yo creo que como es un ritmo cinematográfico y que se va acelerando y se va precipitando los acontecimientos. Al ver el final más cerca, cada vez corre más. Es como cuando aquello de que estábamos hablando, por ejemplo, de la modernidad, ¿no? Que cada día que va avanzando, aumenta la velocidad, la bola de nieve se va haciendo más grande. Y yo creo que es lo que pasa aquí. Otro punto importante del libro que comentáis. Yo creo que, a ver, no es que esté blanqueando, pero imagino que para sacar la película y, por un lado, para vender más a José Antonio como si fuese el puto amo y para que no hubiese tantas críticas de filofascista, aunque las fuese a tener igual, pone como buenos, entre comillas, o como a ilusos engañados al bando contrario. No los demoniza. Se cree que como si algunos
hubiesen entendido mal a José Antonio, si los hubiese sabido antes, no habrían sido malos con él y con la Falange, y todo el mundo sería narcosindicalista y que felicidad. No, yo creo que eso es un poco blanquearlo un poco para aumentar la figura de José Antonio, que aquí ya me desdigo lo que dije en el capítulo anterior de que había matado al mito, no, al revés, lo he hecho más grande. Y claro, si pones cómo son en verdad, o cómo era en verdad, la tan cacareada Segunda República y la tan cacareada democracia que había allí, pues claro, si la pones como es de verdad, solo le faltaban los cuernos y el rabo. No nos engañemos. Y también puedes dar más dramatismo, como has dicho. Aquí lo que no me ha gustado mucho es que es algo que vi en la otra parte del libro, pero como fue una parte aislada, que fue el atentado en el coche, lo obvié, pero aquí lo he visto más, que es que se pone a José Antonio como si fuese Superman y al resto parece que no existe. Porque luego hay un tiroteo también la Falange y el único que coge la pistola y se pone a pegar tiros es él. El resto se tiran culpa a tierra para salvar la vida. Yo no me creo que todos, ¿sabes? Algunos sí, normalmente el instinto de supervivencia hace que te tires al suelo. Pero yo no me creo que todos hubiesen tirado al suelo y solo hubiese quedado solo de mí para responder. Yo creo que se habría 2 o 4 tiros, pero quizá para aumentar la figura de José Antonio hace que sea el único. En cuanto a lo del juicio, bueno, pues eso, pues el juicio tienen que vendértelo como si, claro, eso, que José Antonio hace una actuación estelar que puede convencer a todo el mundo y que todo el mundo se deja convencer. Cuando seguramente allí, entre todos, lo habría mandado sin juicio, porque realmente el juicio, como siempre, con el poder cuando lo tiene, los juicios suelen ser una quimera. Se habla de Nuremberg, podemos hablar de cualquier juicio que haya, en el que una persona cuando tiene el poder y quiere hacer algo y vestirlo de justicia, hace una farsa que la llama juicio, para así justificarse al crimen que va a cometer. Y ahora, hablando a nivel más cinematográfico, ¿no recuerda lo que es causa cine clásicos a blanco y negro a Caballero sin Espada, la intervención del juicio? Salvando la distancia que uno es un juicio y otro es un congreso de los diputados, bueno, es el Senado estadounidense. El alegato final que suelta en Caballero sin Espada, ¿no recuerda un poco al alegato que suelta final José Antonio durante su juicio? Es que a mí me recordó un calcán, claro, pues, a mí me gusta mucho el cine, ese punto se lo he visto, no sé qué opináis el resto. Mira, entendamos una cosa, y es que no solo a eso, yo le he dado vueltas y hay que ver una cosa, y es que el cine afecta, ¿no? Te afecta tu manera de concebir las cosas, igual que te afecta lo que has leído. Es decir, eres un poco lo que lees en muchos aspectos, ¿no? Y ahí tienes cuando, por ejemplo, hay autores que crearon géneros, pero cuando a día de hoy lees un autor que hace algo novedoso, siempre ves las influencias en ello, ¿no? Ya no se crea casi nada. En la música, lo mismo. Y al final, pues Pepe de las Heras no es Martin Scorsese, coño, es Pepe de las Heras, pues tiene sus influencias. Yo te diré más, en el trozo del juicio he visto a JFK, tío, JFK del Oliver Stone. Ese rollito y tal, pues bueno, pero lo que tú dices también es una comparación. Es decir, al final, en mi mente, o sea, en mi mente yo he visto a José Antonio al estilo el juicio de JFK. Porque al final hay unos arquetipos cinematográficos que son muy, muy fuertes. Y es eso, cuando piensas en juicios y tal, pues te vienes, al menos a mí me viene esa película a la mente, ¿no? Pues las influencias del cineasta tienen que existir porque al final no están creando nada. Está ya todo creado, todos son refritos de fritos. No fue Eugenio Dors que dijo todo lo que no sea tradición es plagio, pues la tradición ya está inventada. Por tanto, todo es plagio, adaptación, reinterpretación o como lo quieres llamar. Sí, pero es que lo que digo de Cabello sin Espadas es que yo estaba leyendo el libro y me estaba imaginando a James Stewart hablando en el juicio en vez de a José Antonio. O sea, de hecho, incluso podían utilizado como actor si estuviese vivo todavía. Pero es que además, claro, en Caballero sin Espada la historia que de un senador que es inocente y bueno y se cree que todo y que puede cambiar las cosas y cuando llega al Senado de Estados Unidos y ve que está todo podrido, los manda todos a la mierda. Y claro, es que me recuerda mucho a eso, me recuerda mucho al Caballero sin Espada, ¿no? O sea, al caballo andante, al Don Quijote. Es un poco eso. Bueno, yo en muchos sitios se ha dicho que el alegato de José Antonio, digámosle, en su juicio, que aquí no habla tanto de eso, sino
sobre todo el alegato tan proletario, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta que su objetivo era salvar al hermano y a la mujer. Y bueno, también entendamos que quería salvarse, al final no era gilipollas, es decir, era un idealista, pero quería salvarse. Oye, claro, nadie quiere tirarse a mártir y palmarla así por la cara. Pero, a ver, es decir, venta por un lado, no quiero tirarme y inmolarme, quiero salvarme, pero sin traicionar. Y ahí tienes la doble vara, ¿no? Él dice en varios sitios que ha usado las mejores artes de su oficio. Bueno, también es verdad que ciertos grupos disidentes falangistas girados a la izquierda utilizan parte de lo dicho en el juicio para pensar en un José Antonio casi bolchevique en sus últimos días, cuando en verdad otras interpretaciones dicen que el último José Antonio, que lo que escribe en la cárcel como Germanos contra Bereberes, es un José Antonio influido por el triunfo del NSDAP. Así que, macho, es que parece que hay un José Antonio para cada persona. Yo la verdad que me leí el libro hace bastante tiempo, cuando salió, 18, 19 años, y a mí me gustó mucho y yo creo que sí que ha servido para lo que comentaba, lo habéis comentado, ¿no? Para lo que comentaba Cangrejo, de la idea de inflar un poco el mito, ¿no? Porque además yo me lo leí con esa edad que te crees que José Antonio, pues no lo han canonizado por el Concilio Vaticano II, pero tenía que ser santo, porque le tienes ahí, vamos, en los altares, ¿no? Y es verdad que, hombre, es cierto que, claro, es un libro que al final está pensado para una película, entonces evidentemente hay que darle un poco ese toque, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas cosas que uno sí lo... La verdad que no lo he vuelto a leer, ¿eh? Pero sí que lo he ojeado un poco y con perspectiva, pues hombre, uno no se las cree, ¿no? Porque es decir, una cosa es que fuera un tío muy bueno, pero que no era tonto, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba leyendo mientras hablabais por encima. Sí es cierto que esto quizá puede ser por la idea esta de salvar el pellejo, pero en el juicio decía pues que le dolía igual la sangre de todos y le daba igual un caído falangista que uno del Partido Comunista, ¿no? Y yo creo que, pues hombre, más allá de lo que diga un poco para quedar bien, yo no me creo que le duela lo mismo, por ejemplo, la muerte, ¿no? de Juan Cuellar, al chico este que le reventaron el cráneo a golpes, que la muerte de Juanita Rico, que fue la tía del PSOE que le meó en el rostro desfigurado. Entonces, evidentemente, bueno, es cierto que esto se puede contextualizar en el juicio y bueno, pues tampoco va a llegar al juicio diciendo cuando pueda os voy a matar a... Pues no, ¿no? Pero sí es cierto que, hombre, ya es un José Antonio un poco casi, no sé, medio Boy Scout, ¿no? Como un tipo súper bueno que sí, que viene a salvarnos a todos y tal, y el hombre pues no se le ha pasado por la cabeza nunca hacer pues, ninguna maldad o en fin. Y luego sí que comentabais el tema de un poco, pues bueno, que al final es un guión para película, pero también es verdad que al final es un guión para película convertido a novela, ¿no? No es puramente un guión. Entonces yo creo que eso también, o bueno, por sacarle un poco la cara por el autor. Y además no sé si os acordáis, que yo estuve viéndolo en Madrid, que no sé si se puso de moda ese año o tal, pero se hizo un musical, a mí me pareció, yo digo que también a lo mejor por la edad, pero un musical muy emocionante, que se llamaba El político que amaba la poesía de su princesa roja o algo así, como muy rimbombante y de hecho lo estrenaron en el Teatro este Arlequín, que ahora es donde hacen el programa de la Resistencia, este del Broncano. Y también yo recuerdo que lo vi, me emocioné mucho, pero era un poco esa misma idea, ¿no? Un José Antonio muy... Lo que es el mito de José Antonio, ¿no? Y eso, más que un hombre, un poco un santo, ¿no? Y al final, pues bueno, sí, se puso ahí un poco, entre comillas, yo creo que de moda, de esto, bueno, pues se sacaron estas dos cosas y tal, ¿no? Yo creo que sí que es un libro muy recomendable, sobre todo porque te acerca a un José Antonio más humano, más allá de que el autor se haya tomado unas licencias, pero es como que, no sé, digamos que ves una persona, ¿no? No es como si te lees un discurso que, bueno, pues lo puede escrito él o lo pueden haber escrito 27 tíos que le han estado asesorando o, en fin, o un texto político, ¿no? Esto al final ves a una persona y yo creo que José Antonio, ¿no? Al margen de la doctrina en sí, pues tiene ese magnetismo y la mayoría de gente, digamos, que es josantoniana, casi no es tanto por su doctrina en sí, porque además a nivel político no es que faltara matizarla, es que faltaba, o sea, estaban los cimientos y faltaba el edificio entero, sino que son más josantonianos, yo creo, por ese magnetismo personal y eso que desprendía y la forma de ser, ¿no? La virtud, etcétera. Entonces, bueno, yo ya digo que me lo leí hace 5 años, a lo mejor me lo leo ahora y diría alguna cosa distinta, pero me parece un libro muy recomendable y la verdad que sí que es una pena que no se llevara al cine porque más allá de cómo quedara la película, yo creo que hubiera sido una pasada una película de José Antonio, la verdad. El otro día, el día de la FE, el 29 de octubre, Fundación de Falange, tuvimos una conferencia en la cual
se hablaron ciertas cosas y por una de ellas fue eso. De José Antonio puedes quitar la paja para que quede lo esencial, pero de José Antonio siempre queda el ejemplo. Y el ejemplo también es importante. No hay mayor apostolado que el ejemplo. Claro. Sí, hay una frase que, vamos, yo la he leído en italiano, ¿no? Pero que en español es la palabra suena, el ejemplo truena, ¿no? Que es un poco eso. Entonces, pues eso, frente a... Hombre, evidentemente, pues claro, las palabras y la doctrina y tal igual, pero yo creo que de José Antonio lo que hoy tenemos es el ejemplo, ¿no? El que fuera un tipo coherente y que no fuera un Marx o alguien, es decir, que está en un ático escribiendo sus mierdas, las publica, y no, sino que es un poco la encarnación del héroe, ¿no? Que hay una cosa a la que hemos hablado, que ha salido de la Princesa Roja, que el otro día, pues, el Montaraz Jubilatus criticó mucho el libro y lo puso de vuelta y media. Y un Montaraz ha dicho en YouTube sobre el musical, ha dicho lo siguiente, y quiero decirlo que me ha hecho gracia, que es que el musical Mi Princesa Roja, que es de González de Heredia, que es el director Sí. de películas como las de Robo la Jojoya, Que huela muerto, o las de Condemor, brutales películas, para reírse un rato. Eh, Junto con el hermano se ve que hicieron el musical. El dinero lo puso Álvaro endeudándose y para poder llevarlo adelante, y que el protagonista un día antes se despidió, se piró, se fue a la francesa. Y tuvieron que coger a otro tío para reemplazarlo con un día de tiempo. Y dice que el musical le pareció flojito, pero digno. Claro, es que como yo lo que he dicho es que normalmente nosotros en el grupo musicales pocos vemos o... Bueno, no es que los veamos, que los criticamos. Nosotros somos más de... O algunos que van a la ópera, otros a Zarzuela y otros que ya no vamos a ningún sitio porque no hay nada ya. Hombre, yo el documental, además, he de decir que fue la primera y última vez que he ido en mi vida al teatro pagando, porque siempre ha habido o de excursión y ya realmente con el colegio y tal. Entonces, hombre, también yo lo que decía, que yo un poco con la edad y tal, pues tampoco, y que tampoco soy muy habitual, ¿no? En esto, en musicales. Entonces yo a lo mejor tengo el listón un poco bajo. Yo sí que me acuerdo de lo que comentabas o lo que comentaba el chico este del protagonista. Yo sí que recuerdo que el protagonista era distinto, pero yo tenía en mente que fue el día que yo fui que entró un suplente o algo así. Pero no sabía que esto, porque además yo me acuerdo que el protagonista era un tipo que tenía, pues en fin, algún kilo de más, ¿no? Y esa que se notaba. Y entonces, pues bueno, la figura de José Antonio, pues vamos, gordo no estaba, ¿no? Entonces eso sí que llamaba un poco la atención. Y luego, pues bueno, yo qué sé, al final para gusto los colores. Y luego, pues bueno, depende también la idea que tenga uno. Yo es que la verdad que ir a Gran Vía a ver un musical de José Antonio, con que no le insultaran yo me iba a ir satisfecho. O sea, me parece que en el año 2014 o 2015 se pueda hacer eso, pues me parecía la verdad un evento de renombre, ¿no? Tengo que hacer una cosa. Las grandes obras de teatro, las que son grandes, no te estoy hablando de las de barrio, hay varios sets de actores. O sea, la misma función no lo hace el mismo. Hay 2 o 3 personajes de cada que se van turnando. Claro, entonces tú puedes haber visto al segundo, porque a lo mejor era el segundo que en verdad era el tercero, porque el primero ya lo habían cambiado. Claro. Ah, pues ya puede ser, claro, puede ser. Yo sí que había escuchado algo de eso, de que, pues eso, ¿no? Uno de los actores había rajado o estaba mal o lo que fuera. Y a mí me llamó un poco la atención eso que el fulano, pues bueno, no sé, tampoco, tampoco pegaba mucho, pero a lo mejor lo que decías tú, sí. No, una cosa que sí no se me pasa, que algo que has comentado 2 veces, Montaraz, y es lo de las últimas palabras que dicen, salen al final en las últimas páginas, salen las palabras que dijeron muchos personajes sobre la figura de José Antonio. La mitad ni me las creo y es puro cinismo. Cuando uno se muere, todo el mundo habla bien de él. Pues yo cuando se murió el señor del PC, yo no tenía, ni pedía lástima ni te pedía perdón por él. Que se joda bien muerto que está. Sí, además hay determinadas personas que si hablan bien de ti es para decir, ostras, algo he hecho mal, ¿no? Y que luego además hayan puesto lo que han hablado bien de él, pero a saber las veces que le habrán llamado hijo puta y habrán dicho, entonces claro, pues si dicen un millón de cosas, alguna será buena, ¿no? Bueno, Montaraces, vamos llegando al final de esta biblioteca de Rivendell. Ya tenemos a José Antonio muerto y presentándose ante los altares. Hoy se han dicho varias cosas, como que no era un ejemplo de santidad, aunque yo os quiero recordar una cosa. En cualquier iglesia de España está Jesús, está la Virgen y en la mayoría está San José, pero en todas ha estado durante muchos años José Antonio. Y eso que no se olvide tampoco. La próxima biblioteca de Rivendell sobre este libro será con el autor,
con el cual, pues bueno, ya no nos presentará el libro, pero sí que atacaremos con nuestras preguntas, tanto del libro como de por qué no se hizo la película, como de su gran y ambicioso proyecto cinematográfico. Aquí nuestro querido amigo Vic Montaraz tiene preguntas que hacerle y sobre la relación de una posible banda sonora de su película de José Antonio realizada por los Mojinos Escocidos. Muy buenas noches y seguir peleando para que el bien venza en este pútrido mundo.